Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Blip. Recordad que en un tutorial anterior estuvimos viendo cómo se hacían preguntas en inglés. How to make questions in English. Y os dije que en ese momento estaba intentando hacer una pregunta y que tenía que tener en cuenta dos aspectos fundamentales. Por un lado, el verbo con el que nosotros estábamos trabajando, el verbo con el que nosotros queríamos hacer la pregunta. Entonces, la primera pregunta que nosotros nos teníamos que hacer a la hora de hacer una pregunta, valga la redundancia, sería What verb do I have? ¿Con qué verbo estoy trabajando? ¿Con qué verbo quiero hacer la pregunta? Y dijimos que teníamos dos tipos de verbos que funcionaban de manera diferente a la hora de hacer las preguntas. Por un lado teníamos auxiliary verbs y por otro lado teníamos lexical verbs, que también en otro tutorial hemos llamado normal verbs, y ya hemos explicado la razón por la cual lo llamábamos de esa manera, aunque el nombre técnico es lexical verb. Dijimos también que con los verbos auxiliares las preguntas se hacían de manera diferente a través del proceso de inversión. ¿Qué quiere decir? Que si lo vamos a hacer con un ejemplo, que si por ejemplo yo tenía la oración we are late. Si yo quería hacer la pregunta, lo que tenía que hacer es introducirla delante o moverla delante del sujeto de esta oración. ¿De acuerdo? ¿Recordáis? Por el contrario, si yo quería hacer preguntas con los verbos léxicos, tenía que hacerlo por medio de la introducción del operador, tiene ese nombre técnico un poco curioso, el operador do, ¿de acuerdo? O también lo llamamos en su momento la partícula do, que se metía en la oración como si fuese un autobús y si el verbo estaba en tercera persona, le quitaba la S, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso en este tutorial, vamos a tratar el segundo aspecto. Vamos a tratar de el tipo de pregunta, la segunda cuestión que yo me tengo que preguntar, que es el tipo de pregunta que yo quiero hacer. Por un lado, tengo que ver con qué verbo estoy trabajando, con qué verbo quiero hacer la pregunta, y por otro lado, tengo que preguntarme what kind or what type of question do I want to make? Do I want to build up? Do I want to create? ¿Qué tipo de pregunta quiero crear? Y dijimos que teníamos dos tipos de preguntas. Dijimos que teníamos yes, no questions, preguntas de sí o no, puesto que la respuesta que obtenemos al hacer esta pregunta es de sí o no, o también teníamos WH questions, preguntas de WH, preguntas de contenido que intentan obtener una respuesta a través de esta pregunta diferente a la de sí o no. Intentan obtener como respuesta un lugar, una razón, el nombre de una persona, etcétera, etcétera, etcétera. Pues en este tutorial vamos a tratar de este aspecto, así que no desconectéis. Volvemos en un blip. Bien, vamos a ver ahora la segunda cuestión, valga la redundancia, el segundo aspecto que yo tenía que tener en cuenta a la hora de crear preguntas en inglés, a saber, el tipo de pregunta que yo quiero hacer. Anteriormente recordad que hemos mencionado en otro tutorial que la otra cuestión era el tipo de verbo con el que yo estaba trabajando. Estas dos cuestiones no van a poder disociarse, puesto que cuando yo quiera construir el tipo de pregunta voy a tener también que plantearme el tipo de verbo, ¿de acuerdo? Con lo cual vamos a hacer la siguiente división. Para que lo entendáis, hemos dicho anteriormente que nosotros tenemos principalmente, no solamente, principalmente dos tipos de preguntas que son yes, no questions, yes, no questions, y también tenemos WH questions. Obviamente, en cada una de estas categorías, vamos a limpiar esto un poquito por aquí, que nos quede muchísimo mejor y para que lo veáis mejor. Cuando yo me planteé estas dos categorías, como digo, voy a tener en cuenta si el verbo es auxiliar, auxiliary verb, o si el verbo es léxico, ¿de acuerdo? Lexical verb. E igualmente cuando la pregunta sea de WH, es decir, cuando utilice un pronombre interrogativo como what, where, when, how, etcétera, etcétera, voy a tener en cuenta también esta
esta dicotomía de auxiliar, verbo léxico. Con lo cual vamos a hacer exactamente lo mismo. Auxiliary verb and lexical verb. Os adelanto ya que mencionamos en otro tutorial que los verbos auxiliares van a hacer la pregunta por el método de inversión, mientras que los verbos léxicos lo van a hacer por el método de introducción del operador do. Ese do que lo que hace es ayudar a estos verbos a hacer preguntas y negaciones también. ¿De acuerdo? Bien, pues esto lo vamos a ver en el siguiente corte.